En este video voy a resolver todo mi examen de cálculo 2. Sí, todo. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Hola futuros cachimbos y profesionales, sean bienvenidos una vez más a un video en el que voy a estar resolviendo pues mi examen de cálculo 2, mi examen final. Y pues este video llega gracias a ustedes por la encuesta en la pestaña de comunidad que han elegido pues que resuelva este examen. No sé si lo han hecho porque quieren volar, por morbo o porque si en verdad quieren aprender, pero yo voy a asumir que lo han hecho por la segunda opción, que es porque van a aprender, ya que me voy a tomar tiempo en explicar todas las preguntas. Y antes de pasar con las soluciones, quiero dar algunos datos sobre este examen final. Primeramente es que este examen final constó de 4 preguntas. La cuarta pregunta tiene 2 subpreguntas. El tiempo del examen duraba de 2 horas a 2 horas y media, y toda la temática de cálculo 2 en este semestre, en este segundo semestre, fue el cálculo integral, que se dividía en 3 principalmente: resolución de problemas de integrales indefinidas, resolución de problemas de integrales definidas y aplicaciones de las integrales definidas a la realidad, a campos de estudio como pueden ser la economía, campos de estudio como la física y obviamente aplicación de la integral en el área de las ingenierías. Bueno, eso sería todo, así que pues sin más, empecemos con lo fuerte, que es con las soluciones de mi examen final. Está bien. Antes de iniciar con el problema en sí, quiero recalcar 2 cosas, que es la forma de derivar una función x a la n y la forma de integrar una función x a la n, porque prácticamente ya solamente sabiendo esto y esto, pues ya todo lo demás creo que también lo van a entender. Primeramente quiero que sepan esto, y que creo que hasta los cicleros de academia ya lo saben. La derivada de una función con la forma x a la n respecto a x es igual a el exponente baja por x a la n-1. Eso creo que ya sabían ya. Ahora, lo que también deben saber, previo a todas estas preguntas, es la integral indefinida de una función con esta forma x a la n, pues va a ser igual a x a la n más 1. Ya no va a ser menos 1, sino más. Y ya no va a ser por, sino va a ser entre x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Pero esta constante va a ser siempre y cuando la integral sea indefinida. Cuando la integral es definida, cuando ya tiene límites de integración, cuando ya hay límites, pues ya no se le agrega esta constante. No voy a explicar mucho eso. La cosa es que quiero que tengan en cuenta estas 2 formulitas bien básicas, ¿ok? Bueno, ahora sí, iniciemos con el primer problema. El problema, ¿qué te dice? Te dan una función, y esta función es e a la x medios más e a la menos x medios, y está entre las abscisas 0 y 2. X es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. Bien, lo que te piden es la longitud de esta función entre estos intervalos. Para ello vamos a recurrir a esta fórmula, a la longitud de una curva, que te dice que es igual a la integral entre esos intervalos de la raíz de 1 más la derivada de esta función al cuadrado por la diferencial de x, obviamente por la diferencial. Bien, miren, lo que vemos primero acá es la derivada de la función sola ya debe estar despejada. Y miren, justo este problema ya nos da la función ya despejada, entonces ahí ya tenemos algo a nuestro favor. Como toda esta fórmula inicia a partir de esta derivada, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues primeramente tenemos que derivar esto. Bien, entonces como vamos a derivar esto, tiene e a la x medios más e a la menos x medios. Es una suma, y cada término de esta suma ya representa una función en sí. Tiene x, entonces tenemos que aplicar una pequeña regla, que es la regla de la suma. Tenemos toda una operación de una suma de funciones, f más g, y tenemos que derivar todo, pues la regla de la suma nos dice que la derivada se puede distribuir. Derivada de f más derivada de g va a ser igual a toda la derivada de toda esta suma. Entonces tenemos que derivar esto, y a la vez ya vamos a sacar la derivada de todo esto. Entonces empezamos por ahí. Bien, justo aplicamos la regla de la suma. Aquí está. La derivada de toda esta función es la derivada de esta pequeña función más la derivada de esto.
Un datito acá, para que lo tengan en cuenta, es que estos símbolos significan lo mismo que este símbolo prima. Son diferentes notaciones de la derivada, pero al final significa lo mismo, que es derivar. Por ejemplo, esta notación es la notación de Leibniz, mientras que esta notación de la prima es la notación de Lagrange, ¿ok? Y así hay varias notaciones. Al final significan que es la derivada. Bien, miren acá. La regla de la suma ya está aplicada. Derivada de esto y derivada de esto. Pero este es e a la x medios. Tal vez van a recordar esto. La derivada de una función exponencial. Una función igual a e a la x, su derivada va a ser igual a e a la x. Y aquí tal vez apresuradamente podríamos decir que la derivada de e a la x medios, su derivada va a ser e a la x medios, o sea, lo mismo. No exactamente. ¿Por qué? Porque la función exponencial es e a la x. O sea, x solamente, x solo. Pero aquí es x medios. X medios ya no está solo, es como un x por un medio. Entonces, este por un medio ya lo complica un poco más. Pero tranquilos, porque aunque no es exactamente igual, es similar. Y podemos utilizar, en base a esto, utilizando la regla de la cadena. ¿Qué te dice la regla de la cadena? Es un método de derivación para una composición de funciones. F de g de x, si quieres derivar todo esto, va a ser igual a la derivada de f de g de x por la derivada de solamente g de x. ¿Ok? Pero aquí yo no veo una composición de funciones. Vamos a hacerlo así, miren. Listo. Ahí sí ya vemos una función exponencial, porque g de x, sin importar lo que valga, g de x ya solamente es un término. Es como, por así decirlo, x solamente. Entonces aplicamos la regla de la cadena. Yo quiero derivar todo esto. Entonces va a ser igual a derivada de f de g de x. Derivada de e a la g de x sería derivada de una función exponencial, que es lo mismo. E a la g de x por derivada de g de x. G de x es x medios. Entonces, derivada de x medios. Pero x medios es como x por un medio. X por un medio derivada. ¿Qué notación era esta? Esta era la notación Lagrange, ¿ok? Bien, e a la g de x, e a la x medios. Por un medio es una constante que está multiplicando, se puede sacar, sería un medio por derivada de x. Derivada de x, derivada de una constante igual a 1. Recordamos eso. Entonces, aquí ya tendríamos nuestra primera derivada. Nuestra primera derivada de esto sería e a la x medios sobre 2. ¿Cierto o no es cierto? Sí, es cierto. Aplicando la regla de la cadena y guiándonos en esta parte de la derivada de una función exponencial. Entonces, esto ya lo reemplazamos acá. Derivada de toda esta función respecto a x será igual a e a la x medios sobre 2. Más, nos falta esto. Pero este e a la menos x medios también podemos utilizarlo aplicando regla de la cadena. Hagamos eso. Bien, prácticamente el desarrollo va a ser lo mismo, porque f de g de x va a ser igual a e a la g de x. Y g de x va a ser lo único que va a cambiar, que va a ser menos x medios, el exponente. Entonces, regla de la cadena. Quiero derivar todo esto. Entonces va a ser igual a la derivada de esto, que sería e a la g de x. ¿Por qué? Función exponencial. A la x, solamente un término, su derivada va a ser e a la x. Ahí está. E a la g de x por derivada de g de x. G de x es menos x medios. Hagamos nuevamente esa forma. X por menos un medio, todo eso derivada. ¿Verdad? Menos un medio, constante que está multiplicando, pasa. Menos un medio por e a la g de x por x derivada. Ya, ahora, x derivada de una constante, 1, la incógnita. Entonces, solamente ponemos 1 por 1. Y g de x ya sabemos cuánto vale. Entonces, prácticamente ya sabemos cuánto vale toda esta derivada, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, e a la g de x, e a la menos x medios sobre 2. Y este menos, no nos olvidemos, este menos sería menos. Ahí está. Derivada de esta partecita va a ser menos e a la menos x medios sobre 2. Pongamos ahí. Menos e
a la menos x medios sobre 2. Pero miren qué pasa acá. Más, menos. Entonces, es más o menos está restando, ¿verdad? Sería e a la x medios menos e a la menos x medios. Y miren, denominador es el mismo, entonces es normal. Son homogéneas, todo el mismo denominador. Esos son bien básicos, yo estoy seguro que lo saben. Entonces, pues ahí está. Ya tendremos un pequeño avance de todo este problema que sería la derivada de la función inicial. Bien, entonces llegamos a que la derivada de toda esta función es esto. Aquí está el resultado del procedimiento, ya lo borré porque ya se vio. Y pues lo que nos quedaría ahora sería reemplazar esta derivada en la fórmula de longitud de curva o longitud de arco de una función. Hagamos eso. La longitud va a ser igual a la integral definida. Integral definida por estos límites de integración a b. Este es límite inferior, entonces debe tomar el límite inferior, 0. Mientras que este límite superior, el 2. Bien. Integral de la raíz de 1 más. De la raíz de 1 más. Derivada de la función al cuadrado. La derivada ya está, ya la sacamos. E a la x medios menos e a la menos x medios sobre 2 y con esto al cuadrado. Espero que me estén siguiendo el paso y aquí la raíz por la diferencial de x. Listo, ahí está. Ok, ahora como hemos reemplazado, vemos que aquí hay e a la x medios menos e a la menos x medios al cuadrado sobre 2. Este cuadrado puede faltar tanto arriba, abajo, denominador. Entonces, miren, vemos acá a y b, a menos b, binomio al cuadrado. Podemos aplicar eso, hagámoslo. 1 más a menos b al cuadrado, binomio al cuadrado era a cuadrado más b cuadrado menos 2ab, ¿verdad? Entonces, a cuadrado, e a la x medios al cuadrado, e a la x. ¿Sí, no? Aquí, e a la x medios al cuadrado, exponente se multiplica, e a la x medios por 2 igual a e a la x. Ahí está. Y si fuese e a la menos x medios, lo mismo, e a la menos x. Entonces, a cuadrado más b cuadrado más e a la menos x más e a la menos x menos 2ab menos 2 a por b e a la x medios por e a la menos x medios. Bien, ahí está. Sobre 2 al cuadrado, 4. Listo. Esto es lo que solamente está dentro de la raíz. Miren lo que pasa. E a la x medios, e a la menos x medios son mismas bases, entonces los exponentes se suman. X medios menos x medios, 0. E a la 0, 1. Entonces sería e a la x más e a la menos x menos 2 por 1, 2 sobre 4. Pero este 4 también a la suma, ¿verdad? Entonces sería 4 más, ahí está, el 4 afecta a este 1 y se vuelve denominador común de todo. Entonces, 4 menos 2 sería 2 más e a la x más e a la menos x sobre 4. Y al final, todo esto valdría todo esto. Un poco más simplificado, ¿verdad? Entonces, reemplacemos. Aquí está el resultado de ya poner la derivada de esta función aquí y operar, que sería 2 más e a la x más e a la menos x sobre 4. Aquí, al igual que puede ser un exponente, también si es una radicación, este radicando puede afectar tanto arriba como abajo. Pero vemos que en la parte de arriba no va a afectar porque ninguno tiene raíz, pero en la parte de abajo sí, porque el 4 tiene raíz, el cual es 2. Entonces sería un medio. Y a pesar de que sea una integral, también en la integral como en la derivada, si hay un número constante multiplicando, se puede sacar. Entonces, hagamos eso, miren, un medio por la integral 0 a 2 de la raíz de 2 más e a la x más e a la menos x por la diferencial de x. Bien, espero se haya entendido. La raíz de este 4, 2, y como es sobre 2, entonces lo sacamos y sería un medio. Ahora sí está un poco más simplificado.
Bien, Wiki, ahora que hemos hecho todo eso, ¿cuál es la sugerencia para seguir integrando y llegar a la longitud? Bueno, podríamos integrar esto mediante el método de sustitución, método de integración por sustitución o cambio de variable. ¿Qué es lo que te dice eso? El método de integración por sustitución te sugiere que uno de estos tres lo sustituyas por solo un valor, por solo una letra. Entonces, le ponemos este valor. El valor u igual a. Ahora la cosa es cuál de los tres vamos a sustituir. Obviamente, el 2 no, porque no tiene la variable x. Va a ser entre e a la x y e a la menos x. Aquí cualquiera de los dos. En este caso, yo voy a tomar e a la menos x. E a la menos x. ¿Por qué e a la menos x? Porque esto, si lo haces a la menos, ¿ok? Si fuese a la menos 1, te saldría e a la x. Y para el 2 le puedes poner un logaritmo natural o neperiano, que tiene como base e. Entonces ya te saldría ese valor 2 también. Entonces, mira lo que pasa. U igual a e a la menos x. Ya tendríamos prácticamente estos tres, como ya lo dije, pero todavía no tendríamos la diferencial o derivada de x. Entonces, para llegar a esta derivada de x, también tenemos que derivar esto. Miren, derivada de u igual a derivada de e a la menos x. ¿Recuerdan cómo se hacía la derivada de esto? Regla de la cadena. E a la menos x es como decir f de g de x. La composición de funciones sería e a la g de x. ¿Y g de x cuánto vale? G de x valdría también una sola función, que sería el exponente, menos x. Y ahí está. Ya tenemos una composición de funciones y pues con la regla de la cadena se daría derivada de todo esto, que sería e a la g de x. G de x lo asumimos como un solo valor. Entonces, la derivada de una función exponencial, lo mismo. E a la g de x por derivada de g de x. Derivada de menos x sería menos 1. Menos 1 por x. El menos 1 sale y x, su derivada, 1. Menos 1 por 1, menos 1. Entonces, al final, la derivada de e a la menos x sería menos e a la g de x, que es e a la menos x. ¿Verdad? Entonces, ahí está. Menos e a la menos x. Pero, a pesar de que ya sabemos esto, igual le tenemos que poner derivada de x. ¿Para qué? Para saber cuánto vale esto en función a la nueva variable. Cambio de variable. Entonces, vamos a poner solamente esto. Vamos a despejar. D de x es igual a derivada de la nueva variable sobre menos e a la menos x, ¿verdad? Pero este exponente es negativo. Esto lo podemos pasar a positivo como invirtiendo el orden, pasando por arriba. Entonces, derivada de x igual a derivada de u por menos e a la x. ¿Verdad? Ahora el exponente se volvió positivo, ya que ya no va a ser denominador, sino numerador. Bien, entonces de aquí, con la integración por sustitución, por ese método, ya obtuvimos dos nuevos valores, que serían esto y esto. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora sí llegó la hora. Vamos a sustituir. Bien, entonces vamos a sustituir estos nuevos datos de la nueva variable en esta fórmula. Sería 1 medio por la integral de 0 a 2 de la raíz de 2. Este 2 vamos a dejarlo así por mientras. 2 más e a la x. E a la x tiene una variable, la variable x, entonces tenemos que cambiarle por esta 1. Pero nosotros tenemos e a la menos x, no tenemos e a la x. ¿Cómo podemos hacer eso? Cambiar x respecto a u. Sería, ¿qué podemos hacer? Logaritmo natural de u igual a logaritmo natural de e a la menos x. Esto es propiedad básica de logaritmos, hasta en colegio te enseñan. Logaritmo natural tiene como base e, entonces sería logaritmo natural de u igual a menos x, ¿verdad? Yo quiero solamente x, entonces por menos al lado, menos logaritmo natural de u igual a x. Ahí está.
Entonces, e a la x va a ser igual a e a esto. E a menos logaritmo natural de u más e a la menos x. E a la menos x, u más u todo la raíz por la diferencial de x, por la derivada de x. Pero, la derivada de x tiene la variable x. Le tenemos que cambiar por la nueva variable, que sería esto. Entonces, ahí está, lo reemplazamos nomás. Bien, como aquí está, sería menos e a la x. Pero este menos e a la x tiene, por así decirlo, dos detalles. Menos 1 por e a la x. Este menos 1 está multiplicando y es constante. Se puede sacar. Y este e a la x tiene x. Tenemos que seguir cambiando de variable. Entonces, hacemos eso. Menos 1 sobre 2 por todo esto. Todo esto la raíz por este menos ya salió. E a la x. E a la x. X vale esto. Entonces, ponemos por la diferencial de u. Bien, ahora, ya utilizando el método de integración por sustitución, todo está respecto a la nueva variable. Ya no encontramos ninguna x, entonces hasta ahí vamos bien. Pero falta algo. Y tal vez uno piense, ¿no? Esto está más complejo, se ve más difícil respecto a lo que era antes. Pero no, ¿por qué? Porque acá hay e y acá hay logaritmo natural, cuya base, aunque no se vea, cuya base implícita es la letra e, el número de Euler. Entonces, hay una propiedad básica que ya la hemos utilizado, por cierto, que es esto: a la logaritmo de b, sea cualquier logaritmo, logaritmo natural también. Entonces, esto. Utilizamos esta propiedad básica aquí, aquí y tal vez incluso en más. Vamos a ver que pues prácticamente se eliminan los logaritmos y solamente nos quedaríamos con la nueva variable. Hagamos eso, mira lo que va a pasar. Bien, hicimos esta propiedad y pasa esto. Esto, intercambio de posición, esto, intercambio de posición, y la u estaría ya como base y el e como número en el logaritmo. El logaritmo natural de e sería 1, se va. U a la menos logaritmo natural de e se va. ¿Y qué quedaría? Quedaría u a la menos 1. Y acá también. Así quedaría u a la menos 1 más u, todo esto raíz por u a la menos 1. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es u a la menos 1 es 1 sobre u, y esto operarlo con toda la suma de tres términos, y este u a la menos 1, 1 sobre u, y a ver cómo nos queda, ¿no? Cómo nos queda toda la integral. Bien, aquí estaría ya la nueva forma, sería menos 1 medio por la integral de todo esto por u a la menos 1. Pero u a la menos 1 sabemos que es 1 sobre u. Aquí está reemplazada. Entonces, para operar toda esta suma, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer carita feliz, ¿no? Esto ya lo vamos a hacer. Esto ya más rápido tenemos que hacerlo. Y esto tenemos que hacerlo por u sobre u, por u sobre u, con el propósito de que todos estos tres términos tengan un solo denominador, que sería u, y serían fracciones homogéneas. Entonces, como son fracciones homogéneas, esto solamente va a estar con un solo denominador. Quedaría así: menos 1 medio por la integral de 0 a 2 de la raíz de 2u más 1 más u cuadrado, todo esto sobre u, y a la vez siendo afectada por toda la raíz por 1 sobre u por la diferencial de u. Bien, así quedaría por mientras. Parece que está un poco más complejo, está más términos. Pero, ¿qué pasa acá? 2u más 1 más u cuadrado. Vamos a ponerlo un poco más en orden. U cuadrado más 2u más 1. Trinomio cuadrado perfecto. Binomio cuadrado también. U más 1 al cuadrado. Y hay raíz. Entonces, hay que hacer eso. A esto es lo que me refería. Longitud igual a menos 1 medio por la integral de todo esto. Pero esta integral tiene raíz de u cuadrado más 2u más 1. Solamente cambié de posición. U cuadrado más 2u más 1 tiene la forma de un trinomio cuadrado perfecto, que sería lo mismo decir
u más 1 al cuadrado sobre u, sigue siendo lo mismo, todo esto por u, 1 sobre u por la diferencial de u. Pero acá hay una raíz, la raíz afecta tanto arriba como abajo. Sería u más 1 solamente raíz cuadrada se van sobre raíz de u, ¿verdad? Ahora, este 1 se multiplica, que es lo mismo, y luego sería este u, como está denominador, pasa aquí, u por la diferencial de u. Ahora, acá hay un detalle. Seguramente alguno de ustedes, alguno de los muchachitos, es observador y va a decir, ¿no? Raíz de u más 1 al cuadrado es como decir raíz de x al cuadrado. Pero esto tiene una definición, que es el valor absoluto, ¿verdad? Entonces, la pregunta de ese muchachito sería, ¿por qué no pones valor absoluto de u más 1? Si es lo que se debería poner. Es cierto, tiene mucha razón, pero hay un detalle. U, ¿cuánto vale u? E a la menos x. E es un valor positivo. Entonces, e a la menos x, sin importar el exponente, a pesar de que sea positivo o negativo, va a seguir siendo mayor o igual que 0. ¿Ok? Y este x, ¿entre qué valores está? Entre 0 y 2. O sea, supongamos que es 0. Y e lo redondeamos a 2. 2 a la 0, 1. 2 a la 2, 4. 1, 4. O sea, igual va a seguir siendo positivo. Entonces, positivo más positivo, positivo. Entonces, valor absoluto de un positivo, x, lo mismo. Entonces, por eso es que ya no le voy a poner ese valor absoluto. Y fue una muy buena pregunta, si es que pues se lo hicieron, ¿no? Entonces, esto lo voy a pasar aquí y sigamos con la resolución. Ahora que ya tenemos esta forma de la longitud, nueva forma, menos 1 medio por la integral de 0 a 2 de todo esto, el otro paso, el siguiente paso, es integrar esto mediante el método de integración por partes. Sí, esta fórmula vamos a utilizar, pero tranquilos, porque esta fórmula incluso hasta tiene una memotecnia bien conocida, que es un día pi, una vaca sin cola vestida de uniforme. Incluso tiene su meme y su sticker incluso, pero obviamente, ya formalmente, el método de integración por partes es la integral de u por la diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por la diferencial de u. Ahora, para hacer la integración por partes, primeramente debemos saber cuánto vale u y cuánto vale d de v, la diferencial de v. Entonces, para saber cuánto vale u y la diferencial de v, también hay una técnica, hay una memotecnia para identificar u y dv. No sé si han escuchado, pero igual lo voy a poner. Es hilate. Esta es la forma para hallar u y dv. ¿Qué significa hilate? Bueno, significa eso. Y hace referencia a inversa. L hace referencia a logarítmica. La A hace referencia a algebraica. ¿Ok? La T hace referencia a trigonométrica. Y E hace referencia a exponencial. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con hilate? Miren, si es que tú ves en esta forma de la integral una función inversa, entonces esta función inversa, como está primero en la palabra hilate, va a ser la u. Si es que no es inversa, entonces la logarítmica será la u, y también está primero. Entonces, la primera función que tú veas que está primero en esta palabra hilate será la u, y la que le sigue, que también sea alguna de estas, va a ser diferencial de v. Apliquemos esta técnica y van a ver que funciona. Miren, inversa. Con función inversa nos referimos con seno de x a la menos 1, coseno de x a la menos 1, que sería arco seno, arco coseno. Pero no hay eso. No vemos eso. Logarítmica. Acá descartamos. Logarítmica. ¿Hay algún logaritmo acá? No, no hay ningún logaritmo. Descartamos. Algebraica. Con la algebraica pues hacemos referencias a x al cubo, x al cuadrado, x más 1, x más 100, así. U más 1. Esto es algebraica. Este u más 1 hace referencia a la a. Entonces, esta a sí se encuentra. Por tanto, este u más 1 es igual a 1.
pero este u hace referencia a este u. Para no confundir, voy a hacer esto. U minúscula más 1 es igual a u mayúscula y aquí está u mayúscula. Esto es la a, la u. ¿Ok? Como está primero en el late, va a representar luego. Entonces, la diferencial de v, ¿cuál sería? Va a ser trigonométrica o exponencial. Pero trigonométrica es seno, coseno, tangente, etc. Pero aquí no hay ninguna función trigonométrica. Entonces, se descarta. Exponencial. A ver, vemos. U más 1, raíz de u por u. Parece que no hubiera exponencial, pero ¿cuánto vale u? E a la menos x. Y e ya hace referencia a una función exponencial. Pero, ¿cuál sería? ¿Sería todo? No. La e sería igual a 1 sobre raíz de u por u. ¿Por qué? E a la menos x sería e a la menos x. Esto pasa e a la x. Pero la cosa es que aquí ya está el u. Aparte también es lo que sobra para que dé toda la función. Esto multiplica por esto, da. Esto multiplica por esto, da. Entonces, ahí está. Como ya tenemos estos datos, lo voy a poner acá, aplicando hilate y también la integración por partes. Bien, ahora, por hilate sabemos que u de esta fórmula de integración por partes vale u minúscula más 1. Mientras que diferencial de v de esta integración por partes vale 1 sobre raíz de u por u. Vemos que en la fórmula de integración por partes hay u y hay diferencial de v, ¿verdad? Tenemos estas dos, pero nos falta algo más. Nos falta v y nos falta diferencial de v. ¿Cómo podemos hallar v y diferencial de v? Bueno, esto de u, para hallar a la diferencial de la derivada, tenemos que derivar. Entonces, aquí tenemos una primera tarea. Derivar u, que es lo mismo derivada de u. Mientras que la segunda tarea sería hallar v. Pero v, esta letra por sí sola, sabemos que es lo mismo que la integral de diferencial de v. ¿Ok? Pero esta integral es lo mismo decir que diferencial de 1 sobre raíz de u por u. Por la diferencial de u. Cambié diferencial de u y ya no diferencial de v porque u es la incógnita en este caso. Bien, hacemos esto y esto. Derivada de u sería derivada de u más 1. Esto creo que ya lo hacen rápido. Derivada de u más 1 sería regla de la suma, derivada de u más derivada de 1. Derivada de 1, derivada de una constante 0. Entonces quedaría derivada de u, pero u es solamente una letra ahí, solamente la incógnita, 1. Quedaría al final todo esto, 1. Derivada de u, ¿ok? Mientras que la v, que es la integral de 1 sobre raíz de u por la diferencial de u, se tendría que aplicar algo aquí. ¿Pero cómo podríamos aplicar eso? Primeramente este u lo pasamos a solamente un u a la exponente. ¿A qué me refiero? Raíz de u es u a la 1 medio. U es 1. Mismas bases, los exponentes se suman. 1 medio más 1, 3 medios. 1 sobre u a la 3 medios, que es lo mismo que u a la menos 3 medios, ¿verdad? Y quedaría integral de u a la menos 3 medios por la diferencial de u. Y aquí, no sé si recuerdan, al principio de todo este video, al principio de todo este problema, dije que se tienen que acordar de dos fórmulas básicas. Uno era esta y la otra era una integral así, que era así. Integral de x a la n por la diferencial de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Esta formulita. Ok, esta formulita. Pero esta constante de integración se breve solamente cuando la integral es una integral indefinida. Aquí la integral es definida. O sea, acá tal vez no hay límites. Pero esta integral proviene de una integral ya definida. Entonces ya no le vamos a poner una constante. ¿Cómo sería? A ver. U a la menos 3 medios, en este caso u
va a valer como x, va a ser como x, entonces sería u menos 3 medios más 1 sobre menos 3 medios más 1 igual a menos 3 medios más 1, ¿cuánto es? Menos 1 medio. U menos 1 medio sobre menos 1 medio. Listo. ¿Cuánto daría? 2 por u a la menos 1 medio menos, ¿verdad? Y acá sobre 1, que ya no se pone. Pero este u a la menos 1 medio, como el exponente está negativo, vamos a pasarlo a positivo bajándolo. Menos 2 sobre u a la 1 medio, pero 1 medio es raíz, sobre raíz. Listo. La integral de esta derivada es v, y v vale menos 2 sobre raíz de u. Entonces, aquí ya hallamos prácticamente los 4 datos para la fórmula de integración por partes. Tenemos este dato, este dato, este dato y este dato. Bien, entonces, esto lo voy a organizar un poco mejor, ordenar, y aplicamos la integración por partes. Listo, aquí he organizado los 4 datos. Aquí estaría u mayúscula, que es 1 más u, la diferencial de v, que es 1 sobre u por raíz de u, y a partir de acá, esto lo derivé y saldría 1, y esto integrando saldría menos 2 sobre raíz de u. Como ya tengo estos 4 datos, fácilmente puedo hacer lo que sigue a la fórmula de integración por partes. Esto es esto, pero esto también es igual a esto. Entonces, reemplazamos nomás u por v. U mayúscula, 1 más u. 1 más u por v. ¿V cuánto es? Esto, menos 2 sobre raíz de u. Menos 2 sobre raíz de u. Menos la integral. Menos la integral de v por d de u. V es esto, menos 2 sobre raíz de u. Menos 2 sobre raíz de u por diferencial de u. Diferencial de u es 1 por 1, entonces pues ya está. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Esto agrupar más poniendas. Menos 2 por 1 más u sobre raíz de u. Bien, este menos 2 es como si fuese menos 2 por 1 sobre raíz de u. Entonces, menos 2 por integral de 1 sobre raíz de u. Ahí está. Ahí está. Menos 2 por integral de 1 sobre raíz de u. Menos, más. Entonces, aquí borramos y quedaría así. Menos 2 sale y sería menos más 2 por la integral de 1 sobre u, raíz de u es u a la 1 medio. ¿Qué hacemos acá? U a la 1 medio denominador pasa arriba como menos. U a la menos 1 medio. ¿Qué hacemos aquí? Fácil, ¿no? Integral de x a la n. U a la menos 1 medio sale esto. Entonces, menos 2 por 1 más u sobre raíz de u más 2 por u a la menos 1 medio más 1. Menos 1 medio más 1, 1 medio. U a la 1 medio sobre 1 más menos 1 medio, 1 medio. Este 1 medio, el 2 pasa y sería 2 por 2, 4. 4 por u a la 1 medio. U a la 1 medio, raíz de u. Ahí está. Menos 2 por 1 más u sobre raíz de u más 4 raíz de u. Ahora sí, ¿qué hacemos? Para que tenga el mismo denominador, por raíz de u aquí y por raíz de u abajo. Bien, operamos eso. Menos 2 por 1 más u, menos 2 menos 2u, más 4 raíz de u por raíz de u, sería 4u, más 4u sobre raíz de u. Bien, menos 2u más 4u sería más 2u.
2u menos 2 sobre raíz de u. Bien, este 2 y 2, 2 por u menos 1 sobre raíz de u. Bien, esto quedaría ya como una integración por partes, pero todavía no nos tenemos que olvidar de los límites y del menos 1 medio, porque lo que hemos desarrollado es esto nomás, faltan los límites, ¿ok? Este resultado lo voy a poner ya acá y que me sobra espacio. Bien, ahora que hemos integrado toda esta expresión mediante la integración por partes, nos dio esto, 2 por u menos 1 sobre raíz de u. Pero como esta integral es una integral de medidas que tiene sus límites tanto inferior como superior, entonces lo que debemos hacer aquí es ponerle una recta vertical. ¿Ok? Una recta vertical aquí, señalando los límites de integración. Ya no el símbolo de integral, porque ya está integrado. Ahora lo que tenemos que hacer es señalar los límites de integración de 0 a 2 y también el menos 1 medio, obviamente. Ahora la longitud estaría determinada por esto, ¿ok? Pero, ¿qué te dicen estos límites de integración cuando ya la expresión está integrada? Pues te dicen esto, que tendrías que esto reemplazar en esta expresión menos esto reemplazar en esta expresión. Pero antes de hacer esto, vemos que acá hay un 2 por esto. Este 2, sea una integral, sea una derivada, o sea, estas rectas verticales que son límites de integración, este número se puede sacar. ¿Ok? También se puede sacar, entonces sería u menos 1 sobre raíz de u de 0 a 2. Menos 1 medio por 2, menos 1, menos 1. Y ahí está. Este u ya lo debemos reemplazar con e a la menos x. E a la menos x menos 1 sobre raíz de e a la menos x, todo esto con los límites 0 a 2. Quedaría de esta manera, ¿no? Pero este menos 1, aparte que se puede sacar, también se puede meter a toda esta operación. Aparte también es que este menos 1 impediría, ¿no? O sea, se vería un poco más engorroso la operación si es que haría menos 1 por esto, menos esto y así. Al final este menos 1 lo podríamos entrar. Entonces hay que hacer eso, ¿no? Para que también nos ahorremos espacio en la pizarra. Igual a menos 1 por todo esto, que sería 1 menos e a la menos x sobre raíz de e a la menos x. Pero esta raíz es como un menos x medios. Ahí está. De 0 a 2. Bien, quedaría así. Ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar el 2 aquí menos el 0 aquí. Menos e a la menos 2 sobre e a la menos 2 sobre 2, 1, menos 1. Todo esto menos 0. 1 menos x vale 0, ¿ok? E a la menos 0, que sería e a la 0, sobre e a la menos 0 medio, 0 medio, 0, e a la menos 0, e a la 0. Bien, ahí está. Y esto ya pues ya sería la respuesta total a la longitud. Hay que seguir operando. 1 menos e a la menos 2, 1 menos e a la menos 2 sobre e a la menos 1, que es e a la menos 1, se puede pasar arriba, que sería por e, ¿verdad? E a la 1. Mientras que esta parte sería menos 1 menos 1 sobre 1, que es ¿cuánto? 0 sobre 1, 0, que es 0. Quedaría esto, ¿no? Pero este e puede pasar tanto distribuir aquí. Entonces, miren, e por 1, e, menos e por e a la menos 2. Este e solito es como es un 1. Entonces, la longitud quedaría e menos suma de exponentes, 1 menos 2 menos 1.
menos e a la menos 1. Y ahí está, e menos e a la menos 1, que pues ya sería la respuesta, ¿no?